Hola, Dios te bendiga. Aquí estoy nuevamente contigo. Me presento como siempre. Soy el pastor Rogelio Araya de la Iglesia Jesús el Amor Eterno. Y aquí estoy nuevamente compartiendo contigo un video más de tal vez algunas doctrinas complejas buscando una respuesta sencilla. Y hoy día quiero compartir contigo lo siguiente. Pablo dice que la salvación no es por obra, sino por fe para que nadie se gloríe. Sin embargo, Santiago dice que la justificación es a través de las obras. Dos hombres de Dios, Santiago, Pablo, se están contradiciendo. Pablo dice que es a través de la fe, Santiago dice a través de las obras. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el apóstol que tiene la razón? Quédate hasta el final y puedes compartir conmigo esta enseñanza de doctrinas complejas con una respuesta sencilla. Bueno, aquí estamos una vez más compartiendo contigo estos videos que creo que son de bendición para la iglesia. Mira, esta es la complejidad que estamos viendo en esta doctrina, que Pablo habla que la salvación es por fe y Santiago habla que la salvación es por obras. Fíjate que lo curioso de esto y lo que es tan evidente y a veces tan complejo como es la palabra de Dios, porque a veces decimos, no, si la palabra de Dios es sencilla, y es verdad, hay mucha sencillez en la palabra de Dios, pero hay algunas doctrinas que son un poco más complejas, pero sí tienen una claridad, porque siempre la Biblia se interpreta a sí misma. Mira, primeramente, lo curioso de esta doctrina es que Santiago se refiere a Abraham, y se refiere a Abraham que fue justificado por las obras. Curiosamente, Pablo también se refiere a Abraham que fue justificado por la fe. Entonces ahí es donde tenemos la complejidad. ¿Cuál de los apóstoles está bien? ¿Cuál de los dos apóstoles está diciendo lo correcto? Cierto que en Efesios 2, 8 y 9 dice que la salvación es por fe para que nadie se gloríe y no por obras. Entonces cuando vemos lo que dice la Escritura, lo que dice un apóstol y lo que dice el apóstol, aparentemente pareciera ser que fuera una contradicción, pero no. Tengo que decir que no es una contradicción. Porque fíjate que en la Escritura, cuando nosotros vemos el libro de Romanos, capítulo 4, versículos 2 y 3, que lo voy a leer, dice así: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El apóstol Pablo está diciendo acá en la Escritura que Abraham creyó y le fue contado por justicia. O sea, eso significa que él tuvo fe y al creer lo fue justificado delante de Dios. Pero fíjate que esto es lo que está hablando y te quiero hacer una aclaración. Cuando Romanos está hablando o el Pablo está citando esta parte de la Escritura, fíjate bien que Pablo está citando lo que era en Génesis capítulo 15. En Génesis capítulo 15 está citando Pablo, pero fíjate que en el libro de Santiago, cuando nosotros vemos el libro de Santiago, vemos que Santiago lo que está citando en el capítulo 2, versículo 24, ¿ya? Cuando dice así: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Ya? Y el verso 23 dice: y se cumplió la Escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero fíjate que Santiago, cuando tú lees el texto, se está refiriendo a Génesis 22. Pablo se estaba refiriendo a Génesis 15, cuando recién, y aquí viene la explicación, cuando recién Abraham tuvo el encuentro con Dios, cuando Dios le habla que le va a dar un hijo y que van a traer, cierto, millares de descendencia, va a ser a través de ese hijo. A eso se está refiriendo Pablo. Cuando recién tuvo un encuentro Abraham, incluso ahí en la Escritura, cuando usted lee Génesis 15, dice Abraham y no Abraham, porque está recién relacionándose con Dios. Pero fíjate que Santiago está hablando ya de Génesis 22, cuando ya habían pasado 30 años. Y después de esos 30 años,
le habla sobre lo que iba a hacer en el monte Moriah cuando llevaba a su hijo para poder sacrificarlo. Entonces, claro, por eso Santiago habla de Abraham, que le fue contado por las obras, porque él llevó a su hijo para sacrificarlo, y por eso le fue contado. ¿Qué te quiero explicar con esto? Y quiero que tú comprendas, y es lo siguiente. Mira, lo que está hablando la Escritura es lo siguiente. Pablo se refiere cuando recién empezó la relación de Abraham con Dios. Santiago habla cuando ya Abraham lleva 30 años relacionándose con Dios. ¿Eso qué significa? Significa que después de la fe vienen las obras. Lo que está hablando Pablo cuando habla que la salvación es por fe y no por obra, está hablando cuando tú recién conoces a Dios. Tú no necesitas obras para poder recibir la salvación de Dios. Lo que tú necesitas es solamente fe. A eso se refiere Pablo en el capítulo 4, en Efesios 2, 8 y 9. Y Santiago habla de las obras de la fe. ¿Y eso qué significa? Significa que tú y yo, después que hemos recibido la justificación, la salvación, tenemos que tener obras de fe. Eso significa que la obra tiene que estar continuamente tomada de la mano de la fe. Significa que si nosotros tenemos fe y no obras, como dice Santiago, la fe es muerta. Significa que si nosotros tuvimos un cambio, porque ahora por fe somos justificados, a través de esa justificación yo debo hacer obras de fe. Yo debo ayudar a mi prójimo. Yo debo manifestar el amor de Dios en mi vida hacia mi prójimo. Por lo tanto, lo que Santiago está hablando las obras que vienen después de la fe salvadora. Y Pablo está hablando de la fe salvadora. Entonces, los dos apóstoles están en lo correcto. Solamente que Pablo habló del inicio de la obra de fe, ¿cierto? Como es, y cita a Abraham y lo da como ejemplo. Y también Santiago está hablando 30 años después de la relación de Abraham con Dios sobre la obra de fe sobre Isaac, su hijo, cuando lo llevó al monte Moriah para el sacrificio. Amado, esta es la maravillosa palabra de Dios. Esto es lo que es bueno para que nosotros podamos comprender que la salvación tiene que ver con la fe y las obras de fe tienen que ver con nuestra responsabilidad de poder manifestar las obras de fe, porque así manifestamos nuestra fe también, cómo nosotros hacemos obras sociales, cómo ayudamos a nuestro prójimo y a aquellos que necesitan. Amado, espero que esta palabra haya sido de bendición. Espero que esta respuesta sencilla a estas doctrinas complejas sea de mucha bendición. Bueno, y como siempre les decimos a aquellos que hacemos videos, si te gusta este video, si sientes que es de edificación, le puedes dar un like o también te puedes suscribir si tú quieres hacerlo para seguir haciendo estos videos. No te olvides que, al menos en mi parte, para hacer estos videos lo hago con cariño para que tú puedas ser edificado. Si tú quieres, puedes escribirme para yo poder seguir siendo motivado por ti, por lo que tú me dices, para seguir haciendo estos videos que creo que son de edificación para la iglesia de Dios. Amado, Dios te bendiga y espero verte pronto.